En el libro de los Efesios, capítulo 3, desde el capítulo 13, versículo 13, leemos lo siguiente. Pablo se encontraba preso en Roma cuando escribe esto. En el versículo 13 dice: por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aunque Pablo estaba arrestado por el Evangelio, Pablo pide a los cristianos que leen esta carta que no desmayen, que no se desanime a causa de que está preso en Roma. Porque Pablo hace énfasis de que Dios, aún estando en la cárcel, lo estaba utilizando para su plan eterno. ¿Por qué Pablo estaba en prisión? Pablo estaba en prisión porque él fue a Jerusalén con un mandamiento que Dios le había dado. Y el mandamiento era predicarle a los gentiles. Y él aprovechó una multitud y estaba predicándole a unos judíos y también a los gentiles. Y los judíos que estaban allí no aceptaron de ninguna forma que la enseñanza de la palabra de Dios pudiese llegar a ellos. Y se hizo un motín para apresar y matar a Pablo, un dilema legal usado por los judíos en cuanto a la enseñanza. En cuanto a la enseñanza que Pablo estaba hablando, que ellos no podían en ninguna forma, como ciudadanos, como judíos, entender que también para los gentiles era dado este mandamiento de obediencia de la palabra de Dios. Los judíos creían realmente, ellos creían que eran los únicos pueblos que tenían a Dios. O sea, ellos estaban convencidos totalmente de eso. Ellos estaban convencidos que su Dios no iba a ser compartido con otro pueblo, sino era para ellos. Y por eso eran tan estrictos. Eran tan estrictos que eran muy celosos en cuanto a la creencia religiosa, los judíos. Y el hecho de entender que ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, pudiese también ser el Dios de los paganos, eso de verdad lo ponía a ellos curiosos. Y eso fue lo que hizo que este motín se realizara en cuanto a Pablo que estaba predicando en Jerusalén. Ciertamente, Pablo quiso defenderse, buscó la forma de defenderse, pero era tanta la rabia que tenían los judíos contra él que ya lo iban a matar, y Pablo entonces tuvo que apelar al César. Y cuando Pablo apeló a César, la cosa se complicó. Entonces, estando Pablo, lo llevaron a Roma, porque apeló a César, estando Pablo en Roma, él comienza a escribir estas cartas. Y escribió en Roma, estando preso, la carta que estamos leyendo en Efesios, escribió a Colosenses, escribió a Filipenses y escribió a Filemón. Estas fueron las 4 cartas que Pablo
Y entonces le dice a sus seguidores, interesante que le dice el apóstol Pablo, dice, no desmayéis, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, no importa lo que yo esté pasando aquí, no desmayéis. Yo estoy bien aquí. Aunque estoy preso, yo estoy bien aquí. Entonces, en el versículo 14 tiene algo muy interesante. Dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense lo que Pablo estaba realizando. Él sabía el complicado problema que había. Y la única forma de él poder, digamos de cierta forma, sentirse consolado y consolar a sus seguidores, era el hecho de que él no se cansaba de doblar rodillas para que pudiesen entender que Dios, igual como es Dios de los judíos, también iba a ser Dios de los gentiles. Doblar rodillas es la posición más humilde existente cuando se le habla a Dios. Porque la oración anteriormente se hacía de pie y con las manos levantadas a los cielos. Entonces, Pablo parece que está considerando a todos aquellos que no es que él está ejerciendo que esta posición iba a ser ahora la única posición. No. Y de hecho debemos entender esto, de que aunque Pablo habla de doblar rodillas, ¿ok?, tiene que haber un significado en esto. Y el único significado que todos los eruditos han interpretado es una posición de mucha humillación delante de Dios. Y esto lo ha tomado el apóstol Pablo. Esto no quiere decir de una forma que si usted ora sentado, ora de pie, no va a tener ningún significado. También tiene el mismo significado. Pero aquí Pablo demuestra una gran humildad, considerando que el plan de Dios eterno iba a realizarse y que nadie lo podía detener, aún estando él en la cárcel. Doblar rodillas. Nosotros tenemos la costumbre de hacer una oración de rodillas. Y hay algunos que no tienen ningún problema de arrodillarse. Quizá hay otros que sí tienen problemas de arrodillarse. ¿Por qué? Porque no se puede arrodillar. Porque están mal de salud, no se puede, la rodilla no puede. Físicamente no puede. Entonces por eso su oración no va a ser eficaz, claro que no. Su oración también es eficaz. Fíjense, cuando Salomón dedicó el templo, la palabra dice que Salomón se arrodilló allí en el templo. Cuando Esdras agarró los libros ante el pueblo, ¿qué dice? Que Esdras se arrodilló delante del pueblo, es decir, con el pueblo delante de Dios. Vemos al salmista en muchas ocasiones arrodillándose delante de Dios. ¿Qué más vemos? A Daniel. Daniel se arrodillaba 3 veces diario, dice la Escritura. La gente que se le acercaba a Jesús, ¿cómo se le acercaba a Jesús? Lo primero que hacían era arrodillarse a Jesús. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿en qué posición estaba? Arrodillado a Jesús. Pablo aquí está siendo arrodillado en la cárcel, cuando dice todo lo que rodilla. Pero Pablo, cuando se despidió de estos hermanos en Efeso, en la playa, él y todos los hermanos que estaban allí yaceando se arrodillaron. Muchos cristianos antiguos oraban de rodillas.
Pero lo más importante de todo esto es que el mismo Jesús oró de rodillas. Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene suficiente oración, no de rodillas, escuche bien, no de rodillas, para mostrarnos que no es un requisito estar de rodillas, pero también tiene suficiente oración de rodillas para mostrarnos que es bueno orar de rodillas. Hay que hacer la conexión de Salomón dedicando el templo a Dios, porque dice que Salomón estaba arrodillado en el templo dedicándose a Dios. ¿Y cómo encontramos a Pablo en la prisión? Dice que está arrodillado también. Pero si Salomón estaba dedicando el templo a Dios, arrodillado y él y todo el pueblo, Pablo está arrodillado en un lugar, en una cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? Pablo estaba aquí, arrodillado, pidiéndole a Dios que. Yo lo dije, pidiéndole a Dios que. La dedicación de los gentiles como pueblo acepto delante del Supremo de Dios. Así como Salomón estaba pidiendo a Dios la dedicación del templo, ahora Pablo lo está haciendo, pero como un pueblo gentil. Y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando habla de toda familia, mira lo que dice Pablo, toma nombre de toda familia. Y esto le va a dar muy duro a los judíos, porque estamos entendiendo que eran los únicos que ellos querían, que tenían padre celestial, un único padre. Nadie, está muy celoso de ellos. Pero cuando ellos escuchan toda familia, ahora Pablo le está dando énfasis, así como Dios es padre de ustedes, también que Dios padre es de todos los gentiles. Entonces, Pablo estaba manifestando que en la unidad esencial del cuerpo de Cristo, Dios Padre, había que entender que Dios Padre era tanto para los judíos como para los gentiles. No querían aceptar eso. Se resistieron a aceptar eso. Y tanto fue, hermano, que esto no se quedó allí, porque aún después de que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, empezó a florecer en el primer siglo, florecieron los problemas entre los judíos y los cristianos, entre los judíos cristianos y los judíos gentiles. Cuando Dios habló con Abraham, escuchen bien, cuando Dios habló con Abraham, le dijo que tú serás padre de muchas naciones. Yo no entiendo por qué ellos no pudieron comprender eso. Porque ellos sabían que Abraham, Dios le había dicho a Abraham que tú serás padre de muchas naciones. Cuando había un padre de muchas naciones, porque ellos entendieron ellos que no era solamente de su nación. El versículo 16, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestro corazón, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Este es un pasaje que cuando la iglesia lo pueda comprender plenamente, y cuando habla de la iglesia cada uno de nosotros, debemos cambiar nuestra visión espiritual. Cuando Pablo habla aquí, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, y no sé que no está hablando del espíritu del hombre, sino está hablando del Espíritu Santo. Pablo estaba pidiendo ser fortalecido con poder y que la fuerza fuera conforme a la riqueza de la gloria, y está hablando de una medida generosa.
también oró Pablo que viniera hacia todos nosotros por poder del Espíritu y que transformara al hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en el hombre interior? ¿Y por qué Pablo habla de esta fuerza de poder en el hombre interior? El hombre interior es tan real como el hombre exterior. ¿Qué tiene el hombre exterior? Fuerza, físico. ¿Qué tiene el hombre interior? Hay una gran diferencia entre el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es obvio que se ve. El hombre interior es obvio que no se ve. Y donde se marca la debilidad de cada uno de nosotros no es en el hombre exterior, sino en el hombre interior. Y esto es porque Pablo está hablando del hombre interior y habla que se conforme a la reverencia de su propio. En el hombre interior, Pablo habla para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. No es en el hombre exterior, es en el hombre interior donde Pablo estaba hablando de que debemos ser fortalecidos. Porque Pablo sabía que había una resistencia de cada uno de nosotros en el hombre interior, no en el hombre exterior. Pablo quería que Jesús viviera en estos cristianos, así como eso lo prometió en Juan capítulo 14:23. Nuestro Señor Jesucristo le dice a todos los cristianos, a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra griega utilizada aquí, vivir en, es una palabra que tiene dos significados. Es la idea de que alguien venga de un lugar como extranjero y viva como extranjero. Y la otra idea era que alguien venga y genere un lugar permanente, un hogar permanente. Entre las dos palabras, la que utilizó Pablo era que se estableciera un lugar para el cristiano, un lugar permanente en el corazón para Cristo. Dice la palabra de Dios, la palabra griega, un hogar permanente. Jesús quiere establecer un hogar permanente en nuestros corazones. Y habla de que ya Pablo nos está dando a nosotros una clave para hacer esto. La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer y conocer por fe. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué tenemos? Tenemos la Biblia. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fe. ¿Qué más tenemos? Tenemos la disposición de arrodillarnos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ventaja de hablar cara a cara con nuestro Dios. Necesitamos fuerza espiritual que nos permita a nosotros vencer la resistencia del hombre interior que mora en nosotros. El hombre interior es el que no quiere hacer nada con Dios. El hombre interior es el que niega a Dios. Y tú dirás, pero si yo estoy aquí, ¿cómo es que el hombre interior mío niega eso? La palabra dice que lo espiritual busca lo espiritual y lo carnal busca lo carnal. Entonces, Pablo está hablando de conquistar al hombre interior. Una conquista del hombre interior. Pablo nos está hablando a nosotros cómo conquistar al hombre interior. Y esto únicamente se puede conquistar a través del Espíritu Santo que nos ha dado Dios para obtener la victoria. Fíjense que habla aquí de arraigados y cimentados en amor. Pablo pide que esto ocurra en nosotros, que seamos arraigados y cimentados en amor. Acuérdate que esto es una oración que Pablo está haciendo. Empezamos diciendo que no desmayen
por mí, porque todos los días, como esto es una oración que Pablo está haciendo por nosotros los cristianos. La palabra que se utiliza aquí, arraigado, es cuando un árbol vivo se agarra al suelo, se retuerce alrededor de la roca y no se puede volcar. Imagínate, esa fue la palabra que utilizó Pablo. Y como cimentado, un edificio que se ha sentado en su totalidad y nunca muestra grieta o falla en el futuro debido a fallas en el segundo. Por ejemplo, a los que viven aquí en Maracay, ustedes, ¿cuál es el edificio más alto de Maracay? Todos sabemos que es la Torre Sidónico. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo serán los cimientos de esa torre? O cualquier torre, o lo de los rascacielos, deben ser muy fuertes para evitar que puedan caerse. Luego viene lo más importante de esta oración, que hay que entender. Pablo toma algo que para nosotros no puede ser medido, y Pablo dice sí va a ser medido: el amor. ¿Por qué? Porque el amor para nosotros no es una cosa sólida ni sustancial en absoluto. Quizás es una hermosa afición, una creencia sentimental, una teoría formal. Pero Pablo habla aquí de que se debe medir con una geometría espiritual cuando dice cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy hablando aquí? ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando de anchura. ¿Sabes lo que es una anchura, verdad? Está hablando de qué? De longitud. ¿Qué más está hablando? De profundidad. Y está hablando de altura. ¿Qué significa eso? Esas cuatro cosas. Que son cuatro cosas que se pueden medir. No podemos medir la anchura de este local. Sí. No podemos medir la profundidad de este local. Sí. No podemos medir ¿qué más dije? La longitud de este local. Sí. Podemos medir. O sea, estamos en lo correcto. Pablo está utilizando cuatro formas de hacer una medición o de medir: la anchura, longitud, profundidad y altura. Pero el problema aquí, ¿qué es lo que hay que medir? El problema aquí, ¿qué es lo que hay que medir? Yo puedo medir este local, yo no tengo ningún problema. Pero aquí está hablando Pablo de otra dimensión. ¿Sabe cuál es? Dice medir el amor. Ya la cosa se complica. Pablo está hablando de medir el amor. Y uno dice, ¿cómo se puede medir el amor? Para Pablo era un hecho real, sustancial y mensurable lo que había considerado de esta manera de medir. Porque cuando él habla, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿de qué? El amor. Entonces, básicamente el amor tiene anchura. Es como cuando uno habla de ser ancho, un río ancho. ¿Qué significa un río ancho? Cuando cubre esa agua una gran extensión de tierra. Lo que han visto el río Orinoco, hay parte del río Orinoco que tú no ves la otra orilla. Ahora, si usted ha ido a Ciudad Bolívar, claro que va a ver la otra orilla, porque en Ciudad Bolívar se ve un pueblo que se llama Soledad, desde Ciudad Bolívar. Pero hay otra parte del río Orinoco que no se ve. Es lo mismo que el lago de Maracaibo. Usted puede ver la orilla del lago si usted está en Maracaibo y ve la costa, donde está el puente. Pero si usted va más hacia el sur, hay momentos que usted puede estar parado en la orilla y usted ve el lago de Maracaibo como un mar
es tan ancho. Aquí empieza Pablo a hablar. El río del amor de Dios es tan ancho que cubre tus pecados y mis pecados, y que cubre todas las circunstancias de mi vida, de tu vida, para que todas las cosas trabajen juntas para un solo bien. Cuando usted duda del perdón de Dios, cuando usted duda de la providencia de Dios, está haciendo su río, o está viendo la anchura del río de Dios angosto. Ya lo está viendo como un riachuelo, que viene menos de un riachuelo que es. Menos de un riachuelo que es. Una quebradita sería. Un hilito de agua. Cuando usted duda de esa anchura de amor que tiene Cristo para nosotros, que tanto es el ancho y la anchura de amor que tiene Jesús para nosotros, que cubre todos nuestros pecados, cubre todas nuestras provisiones, cubre todas nuestras dudas, nuestras circunstancias. El Juan dice, aquí se puede ver la anchura de ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya de tal manera es algo infinito. Luego habla Pablo, el amor de Jesús tiene longitud. Ahora tiene anchura, ahora tiene longitud. Al considerar duración el amor de Dios, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo comenzó el amor de Dios hacia usted y hacia mí? ¿Cuánto tiempo continuará el amor de Dios hacia usted y hacia mí? Estas verdades miden la duración de amor de Dios. El amor de Dios se puede medir. Según Pablo, sí. En centímetro o en metro, o en kilómetro o en milla, ¿cuánto cree usted que es la longitud del amor de Dios? ¿Tú sabes quién no lo dijo? Jeremías. Jeremías sí lo dijo. Jeremías capítulo 31, 3. Dice, sí, se puede. Con amor eterno lo ha amado. ¿Cuál es la longitud de esta medida de Dios? El amor eterno. Entonces, ya entendiendo que ya podemos medir la longitud y también podemos medir la anchura, nos tocaría entonces medir la profundidad del amor de Dios. Pablo nos dice igualmente que también podemos medir la profundidad del amor de Dios. Cuando nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8, Jesús nos dice cuán profundo es el amor de Él. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puedes ir más abajo que la muerte de la cruz. Así de profundo es el amor de Jesús por nosotros, midiendo la profundidad. Y ahora también falta la última, medir la altura. Para ver la altura del amor de Dios, debemos preguntarnos qué tan alto me eleva el amor de Dios. Me eleva a lugares celestiales donde estoy sentado con Cristo. Efesios 1:6. Habla en Efesios 1:6, dice, y Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, en conclusión, realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Claro que sí. Para llegar a comprender esta dimensión del amor de Dios, debemos ir primero a la cruz. Y la cruz apunta a 4 direcciones, esencialmente en todas las direcciones. ¿Por qué? Número 1. El amor de Dios lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona.
Número 2, el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. Número 3, el amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y número 4, el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos a los cielos. Y Pablo dice, reconocer el amor de Cristo. Podemos conocerlo, claro, no es conjetura, no es especulaciones, no es emociones, no es sentimiento, es algo que Dios nos ha dado a conocer. Ya entendiendo esto, que yo puedo tener el amor de Cristo tanto en la anchura, altura, profundidad y longitud. Ahora viene algo que Pablo saca. No conforme a esto, Pablo dice, para que esté lleno de toda plenitud de Dios. Pablo le pidió a Dios que llenara a nosotros los cristianos de toda la plenitud. Quería que todos los cristianos experimentaran la vida en Cristo, la plenitud de Dios, como lo dice Colosenses capítulo 2:9. Que se llenara a su capacidad con Jesús, así como Dios está lleno de su propia capacidad, con su propio carácter y atributos. Algo importante aquí, hermano, que Pablo está hablando, y esto es algo que si nosotros entendemos que somos que nos dé un resultado de las cosas que a veces pasan en nuestra vida, no lo podemos entender aquí, Pablo lo va a dar. Entre todos los grandes dichos de esta oración que Pablo está haciendo, este es el más grande. Estar lleno de Dios es una gran cosa, pero estar lleno de la plenitud de Dios es aún mayor. Pero estar lleno de toda la plenitud de Dios desconcierta por completo el sentido y confunde el entendimiento. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué puede ser tan alto esta plenitud de Dios? ¿Cómo es posible que algo tan por encima de nosotros se convierta en realidad? Solo puede suceder porque Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es poderoso para hacer? ¿Quién es poderoso para que sucedan estas cosas? Solamente Dios puede hacer esto. Pablo dice que Dios puede hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Cuando Pablo dice esto, habla también de él y de los otros apóstoles. Puedes pedir todo lo bueno que hayas experimentado. ¿Qué hace Dios? Dios puede hacer más que eso. Puedes pensar o imaginar cosas buenas que están más allá de tu capacidad y nombrarlas. ¿Qué hace Dios? Dios puede hacer más que eso. Y aquí viene lo más importante. Parece que Pablo nos está tratando de convencer con el griego, que dice mucho más abundantemente. O sea, está hablando mucho más abundantemente. No es un poquito, mucho más abundantemente de qué? De lo que podemos comprender o entender. Cuando él utilizó esto, que mucho más abundantemente, no lo dijo abundantemente, sino de una forma original, es sobreabundantemente por encima de la mayor abundancia. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo puede ser posible esto?
Aquí viene la respuesta. Según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer esto en nuestra vida. Ahora. No comenzando en el cielo. Ahora. El poder actúa en nosotros es ahora. Las cosas que Pablo oró en estos versículos anteriores, ¿cuáles son? Número 1, fuerza espiritual. Número 2, Jesús que mora en nosotros. Número 3, el conocimiento experimental del amor de Dios. Y número 4, la plenitud de Dios. Y finalmente, Pablo nos está diciendo que en nosotros habita el poder. Pero tú no puedes tener el poder si tú no conoces y alimenta al hombre interior. Porque él lo dijo, el hombre interior hay que fortalecer. Al hombre interior hay que enseñarle. El hombre interior tiene que conocer a Dios. Y por eso habló Pablo de todo esto. Cuando ese hombre interior se haga conocedor de todo lo que hemos hablado, finalmente Pablo dice, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Es importante esto. Después de todo esto que Pablo habla a él, a Dios, sea la gloria no en nuestras almas. Fíjate, no en nuestro hombre interior. ¿A dónde lo puso? Dice que a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. La única respuesta que Pablo quiere de cada uno de nosotros es que le demos la gloria a Dios. ¿Dónde Pablo está hablando que debemos darle la gloria a Dios? Aquí lo leemos. ¿Usted le puede dar la gloria a Dios en su casa? Claro que sí. ¿Usted le puede dar la gloria a Dios en su habitación a solas con él? Claro que sí. Pero después que Pablo ha definido esto de la plenitud del poder de Dios en nosotros, ha definido la medida de la longitud, anchura, profundidad y altura del amor, después que ha definido el habitar Jesús y Dios el Padre en nosotros, sale con algo muy significativo cuando dice, a él sea la gloria. No digo en tu casa, no digo en tu habitación, digo, y a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Especialmente en la iglesia, porque ¿quién está en la iglesia? Todos los santos, todos los hijos de Dios, todos los redimidos por Dios. Por esto dice, por toda la generación, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que la iglesia es una institución divina comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y debemos darle el valor a la iglesia. Porque aún, hermano, también dice que qué bueno es habitar juntos los hermanos en armonía. ¿Dónde habitan juntos los hermanos en armonía? En la iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia según este pasaje? Porque allí derrama Dios bendiciones y vida eterna. Aquí, en la iglesia. Y santidad. Como lo he dicho, aquí habló Pablo que nos ha sentado en lugares celestiales. Cuando usted viene aquí y se sienta, usted está sentado en un lugar celestial, que es la iglesia. Por eso hizo Pablo que sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Dios me bendiga.